Buenos días, bienvenidos a esta primera tertulia sobre educación matemática, en la que vamos a conversar sobre un tema que no solo atraviesa, sino que también de alguna manera interpela a la enseñanza de la matemática, y es el uso de la tecnología como recurso didáctico, sus aportes y también las problemáticas que plantea. Vamos a dialogar sobre estos aportes y problemáticas con 4 profesores de matemática con la idea de compartir experiencias, reflexiones y también, ¿por qué no?, dejar algunas preguntas abiertas. Hoy nos acompañan, los voy a presentar en orden alfabético según sus apellidos. Elena Freire. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Elena Freire Gard es profesora de matemática, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Desempeña su labor docente desde 1990 en educación secundaria y desde 2017 en formación docente. Es doctora en matemática educativa, egresada del Instituto Politécnico Nacional de México y, entre otros estudios, posee maestrías en educación, en matemática educativa y también en didáctica de las matemáticas para educación secundaria y bachillerato. Actualmente su trabajo se centra en la formación de futuros profesores de matemática. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Pasamos ahora a Ivana Marcicano. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Ivana Marcicano es profesora de matemática, egresada del Instituto Profesores Artigas, IPA, magíster en educación y TIC por la Universitat Oberta de Cataluña y se encuentra finalizando un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Desde hace 7 años se dedica exclusivamente a la formación de formadores, tanto de grado en el IPA, como de posgrado en la Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC, donde generó y coordina una especialización y una maestría en tecnología educativa destinada a docentes del interior del país. Bueno, bienvenida, Ivana. Gracias. Matías Tejera, que está a la distancia. Matías, ¿cómo estás? Buenas, bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, contanos en dónde te encontrás. Ahora en este momento estoy en Linz, en Austria, una ciudad a unos 200 kilómetros de Viena. Muy bien. Matías Tejera es profesor de matemática, egresado del Instituto de Profesores Artigas y magíster en educación matemática por el Instituto Politécnico Nacional de México. Desde 2011 se desempeña como docente de matemática en educación secundaria y desde 2020 en la Universidad de la República. Actualmente es docente de tecnología educativa en la UTEC y en la formación de profesores de matemática en la Universidad Johannes Kepler, Austria, donde dicta cursos de matemática y de didáctica de las tecnologías digitales. Bienvenido entonces, Matías. Gracias. Por último, también nos acompaña Fabián Vitabar. Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Fabián Vitabar es profesor de matemática, egresado del Instituto de Profesores Artigas y magíster en educación por la Universidad Católica del Uruguay. Ha profundizado en las aplicaciones de la tecnología en la educación, ha trabajado como docente en secundaria y en formación docente, integra el equipo permanente de GeoGebra y asesora varias instituciones en temas de diseño curricular, procesos de innovación y formación de docentes en servicio. Actualmente es presidente de la Sociedad de Educación Matemática Uruguaya, CEMUR. No sé bien, Fabián, si darte la bienvenida o agradecerte por recibirnos, porque actualmente... Sí, pero para CEMUR es realmente un honor poder generar estos espacios, así que bienvenido y ojalá sigamos generando este tipo de iniciativas. Porque digámosle a la gente que nos escucha, nos está viendo, que nos encontramos grabando en la oficina de CEMUR. Sí, rodeados de libros antiquísimos. Es cierto. Bueno, sabemos que la tecnología ha transformado no solo la manera en que nos comunicamos, sino también la forma en que aprendemos y enseñamos. En el caso particular de la enseñanza de la matemática se han abierto posibilidades enormes. Programas interactivos que facilitan la visualización de conceptos abstractos, plataformas que promueven la colaboración entre estudiantes y docentes y, más recientemente, herramientas de inteligencia artificial que permiten explorar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Pero al mismo tiempo existen desafíos, desigualdades en el acceso, dependencia de los dispositivos, la formación de los docentes y, que no es poca cosa, la necesidad de que estas herramientas realmente
enriquezcan la experiencia educativa en lugar de sustituirla o empobrecerla. Bueno, los escucho. ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco si quieren. Dale. Cuando me puse a pensar así en el tema que nos convoca, hay 3 puntos que entiendo como transversales y que que influyen mucho todas estas cuestiones que vos estabas diciendo. Y la primera es tener como una mirada histórica y contextual de las tecnologías. Entonces me puse a pensar los cambios del 90 hasta ahora, que son pocos años, y más a nivel histórico. Y del 90 a esta parte se masificó Internet, se masificó el uso de correo electrónico, aparecieron los smartphones, las redes sociales, la computación en la nube y recientemente el Big Data y la inteligencia artificial, que es algo que nos está sobre la mesa y nos interpela ahora. Eso me ayuda a dimensionar de alguna manera cómo cotidianamente nos transformó la vida la tecnología, porque si bien nosotros no nacimos con todos esos dispositivos, hoy forman parte de nosotros de una manera totalmente naturalizada. Y como docente me interpela mucho porque yo hace 25 años que ejerzo la docencia y estoy viviendo todas esas transformaciones, soy parte de esas transformaciones y veo también cómo la escuela, pensando la escuela desde el punto de vista de las instituciones, las decisiones pedagógicas y didácticas, han cambiado mucho más lentamente. Y en ese cambio lento también pienso en la producción de conocimiento, que es la base de poder ir caminando hacia un uso de la tecnología de manera 100% enriquecida. Entiendo que en Uruguay, pensando en términos contextuales, el Plan Ceibal, que es desde el 2007, esa política pública, ha contribuido significativamente en muchos aspectos, en particular en ampliar el acceso y reducir brechas y establecer condiciones de mayor equidad, por lo menos para el acceso y la conexión. Yo creo que en Uruguay somos unos privilegiados de la conexión que tenemos en las instituciones públicas y no es un tema para nada menor. Otro punto que podría parecer como desconectado, pero que a mí me vino enseguida a la cabeza, es pensar en los aportes de la neurociencia, en cómo aprendemos en los últimos 20 años, porque es una ciencia que ha avanzado muchísimo en el estudio del cerebro y de cómo aprendemos. Y ahí una de las cosas que me parece que es bien importante y que ellos plantean es cómo desarrolla la neuroplasticidad del cerebro y que se da durante toda la vida, que hay posibilidades de aprender siempre y que es la tierra fértil del cerebro, la neuroplasticidad, y que se activa bajo determinadas condiciones concretas. Las posibilidades de aprendizaje las tenemos, esa neuroplasticidad se genera con condiciones como la motivación, la sorpresa, la atención, el uso del lenguaje robusto, el bienestar físico y emocional. Esto me parece importante porque entiendo que todo lo que hacemos nosotros desde la enseñanza tiene como fin el aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer, ya sea con el uso de la tecnología o no, cuando pensamos la enseñanza para generar estas condiciones de neuroplasticidad en el cerebro de nuestros estudiantes? Y otro tercer punto que me parece que es transversal, que está siempre presente en todas las decisiones didácticas que tomamos, es desde qué posición pedagógica y didáctica pensamos la enseñanza. A veces es una postura que es consciente o no, que es visible o no, pero siempre está presente si nos estamos parando a la hora de pensar cualquier acto de enseñanza desde un paradigma conductista, cognitivista, constructivista, sociocognitivo, sociocultural, y eso hace a nuestra visión, que impacta en nuestra práctica, de
qué es aprender, qué condiciones tengo que generar, etc. Bueno, después de esos 3 puntos, grandes puntos que me dieron como un marco de pensamiento a mí, y me parece que está en la base de cualquier cosa que vayamos a decir, me puse a pensar en qué tecnologías identifico desde ese tiempo a esta parte que han transformado la enseñanza del aprendizaje y en particular la enseñanza de la matemática. Bien, ¿no quisiera dejarlo para una segunda intervención? Bueno, las dejo planteadas lo que pensé rápido si quieren. Dale, contanos rápidamente y después profundizás en una segunda intervención. Hitos que yo identifico Dale. y que identifico que tienen conocimiento desarrollado. La aparición de los entornos virtuales de aprendizaje que abrieron nuevas modalidades como modalidades semipresenciales, híbridas, virtuales, la posibilidad de los recursos de hacer recursos multimodales de enseñanza que nos abren la posibilidad de atender determinadas otras formas de aprendizaje simultáneamente, y GeoGebra como software estrella que desde mi punto de vista cambió la forma en que enseñamos matemáticas, posibilita formas de enseñar que sin ese software no serían posibles, además de que cambió la forma de enseñar determinadas temáticas. Y algo que me interpela, otra tecnología que me interpela hoy en día es la inteligencia artificial, que entiendo que no hay una investigación robusta en el tema, pero que sí la visualizo como un cambio significativo, como nos cambió el mail y el internet. Bueno, entiendo que y tengo algunos puntos ahí planteados como para pensar en voz alta y alguna experiencia más bien personal, pero creo que es el gran tema. Muy bien. ¿Con quién seguimos? ¿Quién quiere seguir? Sigo, ¿les parece? Dale, Matías. Justo tengo algo que me quedé pensando de lo que dijo Ivana, entonces creo que es el momento. En principio yo no me preparé tanto, que quería venir más fresco, así como a ver qué pasaba, pero algo que dijo Ivana me dejó ahí como un poco resonando y me saqué unos apuntes ahí. Esto de las posturas nuestras desde la pedagogía o de la didáctica, y cómo eso termina influyendo, pero para mí hay algo que está, por lo menos, yo he hablado de esto con Ivana en otras instancias, pero creo que algo que es importante es entender la tecnología no como una cosa neutra. Yo leía en eso, entre líneas, en eso que decía Ivana, había algunas cosas de esta tecnología potenció tal cosa. La tecnología tiene ciertas características, pero que tienen yo creo que tiene más que ver con el uso que hacemos, ¿no? Yo creo que hay algo que pasa y que nos ha pasado, por ejemplo, con el plan Ceibal, que nombraba Ivana. Cuando llegó el plan Ceibal, lo que pasó fue que nos dieron un montón de recursos y demoró como 5 o 6 años en empezar a pensar en la formación docente, por ejemplo, el plan Ceibal. Y el hecho de cómo el docente usa la tecnología, creo que tiene mucho más relevancia que la tecnología en sí misma, desde mi punto de vista. Hay pensando como en una especie de esto de explicitar desde dónde uno habla, que creo que tiene que ver también con lo que decíamos, con lo que decía Ivana recién. Hay unos enfoques en educación matemática, digamos, que se llaman los enfoques instrumentales, que no tienen nada que ver con el tema de lo instrumental y lo relacional, que es otra movida en educación matemática, que es esto de la tecnología o el artefacto, ¿sí? De hecho la palabra que usan es el artefacto, está ahí y se convierte en una herramienta o en un medio para hacer algo, para resolver cierta tarea que me proponen, en función de ciertas intencionalidades que tiene el docente, ciertas acciones que toma la persona que está usando ese artefacto. Entonces hay ahí como una cuestión para mí que es muy importante, que creo que va a permear todo lo que yo diga, por lo menos, que tiene que ver con esto de que la tecnología no es neutra, tiene ciertas cosas que vienen dadas por ella misma, digamos, pero sin una intencionalidad clara y un uso dirigido hacia algo,
como que tampoco, nada, se queda en eso. Es lo mismo que hay una imagen que a mí me gusta poner cuando hago presentaciones y cosas. Hay un martillo ahí arriba de la mesa, ese martillo no es nada hasta que no lo agarro y lo uso para poner un clavo o para hacer otra cosa. ¿Me dejas Entonces, agregar algo? creo que Perdón. para mí, el elemento central en todo esto es la intención del docente o del usuario, de quien sea, pero creo que tenemos que pensar en términos, por lo menos yo como docente, tengo que pensar en términos de qué potencial tiene esto, pero para qué lo quiero usar, cómo lo voy a generar, qué cosas le voy a proponer a mis estudiantes. Y ahí hay algunos, de hecho hay algunos marcos teóricos, no me voy a poner a hablar de teoría ahora, porque hablan de eso, como de niveles Matías, de uso de la tecnología. Disculpa que te interrumpamos, quería Sí, hacer dale. un paréntesis. Elena, a ver, Elena, ¿qué querías comentar? Dale, Elena, sí, perdón. No, era en alusión a lo que estabas mencionando tú, porque claro, tú decías no entrar en las teorías, pero el enfoque documental de la didáctica, que empezamos con Ruthven, por ejemplo, el proceso de eso, de conocer el recurso primero, qué se puede lograr, qué tipos de tareas puedo implementar, la instrumentalización, y después pasar a la instrumentación, o sea, cómo lo voy a usar y cómo voy a implementar ese recurso. Implica un proceso de aprendizaje que obviamente está relacionado no solamente con la finalidad de para qué va a usar el recurso, sino con qué sentido le va a dar, ya sea para el profesor al usarlo o al estudiante al lograr algo con el mismo. Entonces, no solamente aparece en forma transversal o en forma como superpuesta lo que son los contenidos matemáticos que el profesor necesita, sino los contenidos pedagógicos y el tema de la parte de la didáctica y los objetivos de la enseñanza que el profesor implica. Y es un aprendizaje bastante profundo, o sea, no es que sea más simple porque introducimos un recurso digital, un recurso tecnológico para la enseñanza, porque se puede, como vos decís, incluir con diferentes sentidos, ya sea que tomamos clasificaciones de Hughes o clasificaciones de Puente Dura, o sea, como sea de reemplazo, de amplificador, de transformador, o sea, solamente, por ejemplo, proyecto algo estático o móvil, según los objetivos que logre o el alumno llega a deducir algo, es totalmente diferente la finalidad, pero para eso implica que el profesor genere determinados esquemas de usos para que los pueda ir mejorando y para que pueda cambiar la intencionalidad de uso del recurso digital. Claramente venimos de la misma escuela de didáctica. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, entiendo que coincido contigo, Matías, de que la tecnología no es para nada neutra y que están presentes esas preguntas que vos decís, y entiendo que un poco antes que esas preguntas van a estar de alguna manera atravesadas desde el paradigma que nosotros nos paramos desde la enseñanza, sea advertido o no advertido, pero es algo que está, por eso lo traje. Y me gustaría, porque todavía no terminamos la ronda, no sé si Matías, ¿querés redondear con algo más? Creo que Elena redondeó lo que me había surgido a mí, así que está perfecto. Bien. Gracias. Elena, ya tuviste una primera introducción, no sé si querés profundizar en algo de lo que dijiste o pasamos a Fabián. Solamente comentar la importancia de las comunidades de práctica para poder desarrollar, promover, difundir y mejorar experiencias que se desarrollan, diferentes modalidades de trabajo que han surgido en todo el mundo, desde lo que son las lecciones de práctica, de compartir experiencias, de mirar experiencias que han funcionado, cuestiones que hay que mejorar, y el tema de poder difundir y compartir lo que uno desarrolla, porque no es difícil crear y no es difícil recrear modos de enseñanza de los cuales capaz que futuros profesores no lo han tenido como ejemplo, entonces hay que tratar de enseñarles como se pretende que se enseñe. Fabián, seguimos contigo. Bueno, a mí me parece muy interesante esto y me gustaría ponerme a hablar de cada una de las cosas que han dicho, pero voy a tratar de decir lo que venían pensando. Enfócate, Sí, enfócate. voy a concentrarme. Yo cuando pienso en todo este proceso de la irrupción de una cosa nueva en el aula o en la educación, me gusta mirar un poco, sobrevolar un poco y reconocer que es un proceso que viene pasando desde hace siglos en la educación. Y las características de las cuestiones tecnológicas que hoy en día nos captan la atención, nos acaparan, por ejemplo, la inteligencia artificial, yo creo que es sano verla como una más de esas irrupciones. Por ejemplo, me remonto a la invención de la escritura, ¿tá? Como una cuestión tecnológica que cambia el contexto,
también cambia la sociedad, porque la sociedad no era la misma antes de escribir y después de escribir. Y eso hace que los saberes que la sociedad necesita pasan a ser otros, porque la sociedad cambió por culpa de ese nuevo artefacto. Y pasó con la imprenta, y pasó con el lápiz, y pasó con la calculadora, y viene pasando. Es interesantísimo ver los comentarios que hay de impactos en la educación que generaron en su momento tecnología como la radio, el telégrafo, la televisión, el videocassette. Y son todos del mismo tipo. Son todos del tipo, ¿qué vamos a hacer esto? Que nos cambia el mundo. El mundo es diferente a partir de ahora. Y luego un grupo de personas dice, qué bueno esto para la educación. ¿Tá? Y otro grupo de personas dice, qué peligroso esto para la educación. Entonces aparecen ante todas las tecnologías, ¿no? Entonces, a mí, capaz que por tranquilidad mental, para no enloquecerme, me gusta mirar todo este proceso que hemos venido viviendo, como decía Ivana, ¿no? Al menos lo que hemos vivido nosotros, desde que nos prohibían usar las calculadoras en el liceo, o que buscábamos logaritmos con la tabla de logaritmos, ¿sí? A lo que hacemos hoy. Bueno, como primero, un cambio en la sociedad, en las características de la sociedad. Y por lo tanto, cambia la sociedad y por lo tanto la educación se le requiere otro tipo de saberes, porque la sociedad es distinta. ¿Sí? Matemáticos sin duda. Y después hay tendríamos que entrar a discutir, hay otro conjunto de cuestiones del aprendizaje de la matemática que quizás se lo podría sacar más de lo social y pensando más en lo cognitivo, ¿no? ¿Sí? Que bueno, que quizás ahí uno puede pensar, bueno, la tecnología ahora permite que haya ciertos conceptos o ciertas cuestiones que se pueden hacer de manera más, no sé, eficaz. Yo digo esto porque cuando escucho decir mejorar la educación, no tengo ni idea de qué estamos hablando, pero honestamente no tengo ni idea. Porque cuando alguien dice que la tecnología o la internet o la inteligencia artificial o mejora o atenta contra, yo necesito poner una pausa, parar un poquito y decirme qué es para vos mejorar y qué es para vos atentar contra algo. Porque depende de qué es lo que estés pensando. Puede ser tu objetivo, como decíamos recién, un objetivo, bueno, quiero que el estudiante, no sé, desarrolle cuestiones sobre regularidades o patrones. Perfecto. Bueno, pero ¿quién dice que eso es valioso para la sociedad? ¿Quién dice que eso es valioso para la persona que aprende? Y bueno, y yo creo que toda esta tecnología nos sacude el escenario de una manera, nos cambia todo tanto, que es muy difícil mantener esta mirada esencial, mantener el eje. ¿Tá? Porque me veo yo mismo, metido en discusiones que llega un momento que hasta me parecen accesorias o que me parecen, no sé, estamos hablando de una cosita de nada y capaz que cuando la logremos resolver esta tecnología ya pasó y vino otra. Entonces, ¿hasta dónde vale la pena? No digo que no valga la pena pensar, que no se malinterpreta, ¿no? Hay que meterle, pero sin perder esta mirada arriba, porque, no sé, ¿es tan enloquecedor todo esto? Sí, yo coincido contigo que está bueno tener siempre, en general, claro, perspectiva. Sí, sí. Y en esto también. Pero lo que no estoy de acuerdo contigo es que da lo mismo, que todos son iguales. No, para mí no fue lo mismo internet y poder comunicarnos a través de mail que la calculadora y la inteligencia artificial. Hay cuestiones que entiendo que todo lo que tiene que ver con el lenguaje, que es la manera en que desarrollamos nuestras ideas y pensamientos, tienen una fuerza mucho más potente en el aprendizaje que otras tecnologías. Sí. Y esto que decías, mantener el eje, yo siento también que en esta etapa que nos toca vivir desde la enseñanza, vivimos como en un momento de mucho cambio y mucha incertidumbre, que yo lo festejo porque me genera motivación y me genera querer seguir haciendo, si no me parece que sería como muy aburrido. Y además identifico que todo tiempo pasado fue peor, que hemos evolucionado mucho desde muchos puntos de vista, pero desde la enseñanza y desde el aprendizaje también. Entonces celebro de alguna forma esa... Pero todo el mundo dice que la educación cada vez es peor.
Yo no creo eso. Yo digo todo lo que todo el mundo dice, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que eso forma parte de lo que vos decías recién, de cerrar el diálogo con una verdad que hace que se pierda toda la complejidad y los detalles, porque eso es una verdad que aplica, parece que para todos los contextos, todos los niveles educativos. Si nos ponemos a pensar, nada es tan generalizable. Claro. Y menos la educación que está atravesada de tantas particularidades y contextos, ¿no? No, para nada. A mí me gustaría recoger 3 cosas en las que estuvieron conversando. Una es sobre la gestión, o yo por lo menos lo puedo resumir en estas palabras. Uno que tiene que ver con la gestión de la clase usando la herramienta. Otra es para qué voy a usar esa herramienta tecnológica. Y después otra cosa que de repente está por detrás, que era un poco por donde vos ibas, Ivana, que tiene que ver con la postura ideológica del profesor y su visión sobre la enseñanza de la matemática que sostiene, digamos, después su práctica de aula. Con respecto a la gestión de la clase y de la herramienta, digamos que ahí, y para qué el uso de la herramienta, digamos que no me parece muy distinto a cuando desde un punto de vista más tradicional se planteaba una determinada actividad en clase y el valor de esa actividad y el potencial de esa actividad quedaba muy atado también a la gestión del docente que hacía la clase. Por supuesto. Entonces, Exacto. me parece que ahí no hay una gran diferencia entre la gestión con la herramienta que la gestión ante una actividad. Y una actividad de repente que tiene mucho potencial, con una muy mala gestión, digamos, pierde todo el potencial. Exacto. Y de repente un profesor que hace una muy buena gestión de una actividad en principio que parecería pobre, logra con eso resultados maravillosos. Entonces ahí hay un tema de gestión si quieren, de la herramienta, pero en realidad tiene que ver con la gestión en general de la clase, ¿no? Y bueno, y después está la postura ideológica en la que está parado el profesor, desde la cual, digamos, sostiene unas ciertas prácticas y se cuestionan unas ciertas cosas que dan o no cabida a introducir este tipo de herramientas tecnológicas en la clase. No sé qué opinan respecto a esto de la gestión de la clase y el para qué de la herramienta. Yo creo que coincido totalmente con la incidencia del profesor, pero entiendo que hemos evolucionado en el diseño de recursos didácticos que de algún modo acotan el tipo de interacción que el alumno hace o el tipo de representaciones de los conceptos matemáticos con los cuales interactúa o que potencian ciertas facetas de los conceptos matemáticos que yo creo que facilitan que la gestión del profesor esté más encauzada si es que ese docente no tiene tanto dominio acerca de los detalles de lo que está de fondo. Entonces, creo que usando hábilmente la posibilidad que la tecnología nos da, hemos podido generar recursos didácticos más pertinentes, digámoslo así, cuando hay un objetivo de enseñanza que es más bien puntual. No, ¿sí? no solo eso, sino que yo pienso GeoGebra, me parece que dio las posibilidades, hay actividades que solo podés desarrollar con el software. Realmente cambió la forma de enseñar determinadas temáticas y trabajar determinadas conceptualizaciones y dónde se pone el foco. Más allá de que el profesor use o no use el recurso, es pensar también qué le va a quedar al alumno después que usó el recurso, porque en algunas instancias capaz que el alumno dice, estuvimos con un software, estuvimos con GeoGebra, y ¿qué pasó? ¿Qué le quedó de registro? ¿Qué discusión se armó? ¿En qué se basó la argumentación? O sea, no es el recurso por sí mismo, como decía Gustavo, que es el que va a generar un cambio en la práctica educativa. Es esa interacción que se genera entre docente, recurso, estudiante y que siga esa tríada para poder lograr un aprendizaje. Entonces, el tema ya sea o de la ficha del trabajo que tenga como cierta relación para que pueda como dialogar con el recurso digital y que con el estudiante y después entre los estudiantes y también con el profesor,
no solamente para lograr y promover el desarrollo del lenguaje matemático, tratar de comprender esas diferentes representaciones del objeto matemático que el recurso le puede brindar y tratar de interpretar y lograr y concluir algo que se relacione o con alguna propiedad matemática que pueda incipientemente llegar a verla y que después, se ayude a esa formalización e institucionalización del conocimiento por parte del profesor con los estudiantes. A mí hay esto del recurso, ¿no? Yo creo que hay recursos con más potencial que otros, ¿no? Creo que todo esto que estaban diciendo recién estamos todos de acuerdo. Este potencial como potencial semiótico, le llaman en algunas teorías, ¿no? Pero a mí me preocupa el discurso de ponerle demasiada carga al recurso. Este recurso permite, este recurso tal cosa. Yo vuelvo, quiero que eso, creo que como con cualquier recurso, es el profesor el que tiene que gestionar, si no queda ahí. Y eso de que ahora GeoGebra permite también muchas más cosas mucho más malas que las que hacíamos antes. Porque uno también te habilita a delegarle demasiadas cosas, ¿no? Y a mí una cosa que me preocupa en particular, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con esto de que los ciclos de las tecnologías emergentes y de esto es algo que viene pasando desde hace muchísimos años, miles de años. A mí igual, en particular, por ejemplo, la inteligencia artificial, capaz que es porque es el ciclo que estoy viviendo yo y los otros no los viví, ¿no? Probablemente. Pero me da un poco de miedo de que le estamos delegando más cosas que lo que le delegábamos a otros recursos. Y esta cuestión de dónde está la agencia, digamos, de quién es el que tiene el poder, digamos, ahí adentro, ¿no? Si yo le pongo todo el poder o todo el potencial al recurso, o si realmente le doy más, perdón que no, a falta de una palabra mejor, uso esta de agencia, no sé si es la palabra más correcta, pero creo que en estos momentos en donde cada vez tenemos más recursos, con más potencialidades, deberíamos cargar al profesor de más poder y de más agencia y de más más control sobre lo que pasa con los recursos. Sobre todo porque estamos en un momento en donde, como tenemos todos estos recursos, entonces para el profesor que de repente no está tan formado, no sé qué, tenemos todo esto armado, que es cierto que tenemos un montón de cosas armadas, pero ahí tenemos que de alguna forma como potenciar la capacidad crítica del profesor y de la selección de recursos, la creación de recursos. Yo creo que mientras más recursos y más potencialidad tienen los recursos, más centro hay que poner en el diseño de tareas, en la gestión, en el pensar todo ese tipo de cuestiones. Porque si no, le estamos delegando el poder a otro, al que crea recursos, al que genera contenidos, y no sé si yo, por lo menos como profesor, no me siento cómodo con eso. Yo creo que ahí realmente me parece que es la clave, ¿no? El tema de el acompañamiento y la formación de los docentes, porque yo que gran parte de mi tarea hoy tiene que ver con crear recursos didácticos y bastante en contacto con la comunidad de docentes a nivel internacional. Yo por supuesto me siento gratificado cuando generamos en GeoGebra nuevas funciones y todo el mundo lo agradece. Pero también veo, como comentaba Matías, que muchas veces en el fondo hay una comodidad, yo diría casi irreflexiva, por parte de muchos docentes que asumen de manera tan confiada. Nos pasó claramente, recuerdo acá en Uruguay cuando estuvo la PAM, ¿sí? Que al principio había mucha gente dudosa acerca de la corrección, y luego que se acostumbraron a que lo corregía bien, por así decirlo, dejaron de preocuparse. Nos está pasando lo mismo ahora con GeoGebra y con los pilotos de las inteligencias artificiales que estamos poniendo a GeoGebra, que los profesores se mantienen alerta durante un tiempito hasta que ven que hacen algo parecido a lo que ellos harían, y automáticamente entonces bajan la guardia. Yo entiendo que está bueno que el profesor se libere de ciertas preocupaciones, pero para centrarse en otras. Exacto. Yo creo que el diseño, o sea, la selección de recursos, que es lo que habla Matías, que es algo totalmente esencial, porque hay muchas cuestiones creadas que no son todas para usarse o tienen dificultades. Por ejemplo,
Iván hablaba de GeoGebra, una play de GeoGebra, se quiere analizar la relación de la amplitud entre el ángulo inscripto y el ángulo al centro correspondiente. Y bueno, si veo un Apple donde aparece un redondeo o algo, el estudiante no va a poder ver esa relación. Entonces hay que analizar muy finamente desde, ya sea el profesor o el futuro profesor, a ver, ¿qué me está brindando el recurso? ¿Cómo se diseñó? ¿Qué dificultades presenta? ¿Tengo que hacer un ajuste? Bueno, le hago el ajuste, lo tengo que ver desde el lado del estudiante, lo tengo que ver desde el lado del profesor, después cómo lo implemento. Pero hay que analizarlo con mucha fineza. El tema de lo que es el diseño, de la planificación, es algo que es esencial. O sea, ahí el recurso pasa a ser algo más de la clase, pero la planificación y toda la gestión de aula que va a organizar el docente es esencial para que tenga éxito con o sin recursos, digital o no digital. Y requiere esa planificación, creo que de los desafíos más grandes está en situarse en ciertas cosas que son más sustanciales didácticamente, porque la libertad de interacción con los recursos genera tal variedad de posibilidades que es imposible planificarlo como de repente uno planificaba antes con otro tipo de recursos más. O sea, genera incertidumbre. Genera muchísima más incertidumbre. Pero entonces, ahí cuando, no sé cómo, tenemos que ayudar a los profesores a que estén preocupados de lo que realmente vale la pena y no a veces preocupados de... Sigue pasando el docente que sigue diciendo yo necesito conocer totalmente este recurso, esta herramienta antes de poder usarlo. Pero que no es así porque se va transformando. Es que es una carrera que nunca hay algo claro, nuevo. Exacto. Bueno, pero que el docente logre tener esa tranquilidad de decir, genial, yo no domino esto, pero no por eso soy un mal profesional. Sino soy buen profesional porque reconozco que esto es algo en movimiento y por lo tanto sería necio pretender dominarlo y pongo mi preocupación, pongo mi energía en otras cuestiones que son para las cuales el docente siempre va a ser insustituible. Sí, claro. Para mí que eso es lo que nos trae la tecnología. Nos da una especie de bofetada ahí cuando nos pone en evidencia de que nos quita tarea que hasta ahora veníamos haciendo. Y para mí la pregunta que ahí está bueno, entonces, ¿para qué es esencial el docente e insustituible? Porque la lista es larguísima. Pero capaz que la creación de ateneos y el compartir experiencias de aula puede a los estudiantes, a los futuros profesores o profesores alentar a incluir los recursos digitales de otra manera que capaz que no lo conoce. Entonces creo que esos son los primeros pasos, algo parecido a lo que se hace en las lecciones de estudio, lecciones de clase de Japón, pueda eso difundir, o sea, generar las comunidades de práctica y decir, a ver, un centro de apoyo, a ver cómo interactúo, cómo voy haciendo y desarrollando mi práctica docente. Creo que eso es esencial. Yo coincido con lo que están diciendo, quiero rescatar un poco una cosa que traía recién Matías de los riesgos, pero están presentes siempre, también los beneficios, es un poco desde donde uno se para y esa capacidad que decías vos de decir, esto, qué suerte que ahora esta parte parece que viene resuelta, ¿qué hace que cambie mi práctica, mi rol, este hecho? Concientizar, también coincido que las comunidades de práctica y el tener con quien interactuar y hablar cotidianamente ayuda a interpelar y ayuda a generar esos cambios que no son para nada fáciles, ¿no? Pero hay una de las cuestiones que tenemos que cuestionarnos en 2020, con la pandemia, el hecho de haber tenido los recursos digitales. Cuando uno escucha reportes en todo el mundo, no es que haya mejorado la forma de enseñar por los recursos digitales que se habían implementado más. Por ejemplo, Drisber decía, hay una cantidad de dificultades que observamos después del 2020 que no se logró con los recursos lo que se pensaba que se lograron, por las dificultades que se enfrentaron los docentes, capaz que por un uso solamente de mostrar algo en forma de reemplazo, pero sin que el estudiante pudiera intervenir o dialogar o apropiarse del conocimiento. Yo creo que es son muy diversas las maneras de incorporar los recursos, no solamente, como una plataforma de enseñanza, sino lo que el profesor logra hacer dentro del aula con ellos. Y creo que en eso hay que seguir trabajando mucho, porque obviamente se siguen transformando y cambiando en forma continua. Tú hablas de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero uno capaz que habla de inteligencia artificial, ¿en qué pensamos con inteligencia artificial? ¿Es solamente el chat GPT, por ejemplo, o todo lo que son, que le pedimos algo y le decimos, pídame un programa, a ver qué hago con esto, póngase del lado del profesor, deme sugerencias para tal tema? Pero es mucho más, porque, una cantidad de software tienen inteligencia artificial, lo mismo GeoGebra.
Y entonces es súper amplio, no solamente restringido a lo que está emergiendo ahora y nos cuestiona. Y bueno, también todas las cuestiones, capaz que no centrarnos en las limitaciones, sino lo que lo podemos hacer, eso, la finalidad, ¿con qué lo usamos? Si le voy a pedir que me reproduzca algo que está hecho en un artículo, no voy a generar nada nuevo. Entonces, a ver, frente a las diferentes respuestas a un problema que me da, ¿qué tiene sentido? ¿Qué no tiene sentido? Cambiar la postura del estudiante frente a lo que analiza. Capaz que es eso. Ahí Fabián mencionó algo acerca de en qué sentido el docente es insustituible, en qué medida lo es, en qué medida, digamos, el recurso no se vale por sí mismo, cuál sería, digamos, la forma en que debe gestionar el docente la clase para que realmente cobre relevancia su papel dentro del aula. En ese sentido, ¿qué les parece? ¿Cuál debería ser el rol del docente? Mira, yo ahí pensé en la PAM, que recién mencionaron, la Plataforma Adaptativa de Matemática. Y la Plataforma Adaptativa de Matemática, el estudiante se equivocaba y le decía, bueno, consulta el material teórico, recuerda tal definición, mira este ejemplo. Y yo les preguntaba algo a mis estudiantes de primero de bachillerato y les decía, ¿qué pasa con la matemática? Si les gustaba, si no les gustaba, por qué no les había gustado. Y el tema, a veces me decían, no, porque capaz que el profesor me explicó de la misma manera lo que yo le había preguntado y me lo vuelve a explicar de la misma manera y yo no lo entiendo así como me lo explicó. Y creo que la flexibilidad o permeabilidad que puede tener un docente de generar diferentes recursos para explicar algo, el acercamiento, el diálogo, lo que es el ser humano es mucho más allá del recurso. Entonces, capaz que el darle alguna pista de algo que se está equivocando, de algo en orientación, es algo que no sustituye un recurso digital a un ser humano, y menos un docente con una formación para poder acompañar a los estudiantes. ¿Algo que quieran agregar respecto a eso? Sí, a mí me parece que está lejos la tecnología de poder suplantar ciertas cuestiones del docente, como esa vigilancia sobre el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿sí? Esa que es mucho más complejo. Yo pasan los años, tengo más experiencia y cada vez me maravillo más de las cosas que uno descubre. Me encanta trabajar con niños chicos, por ejemplo, de los de inicial, ¿no? Cuando detectan una nueva relación, cuando aprenden algo, y uno se da cuenta por las preguntas, por cómo hablan, bueno, ese poder ir de algún modo intuyendo o viendo cuál es el proceso de aprendizaje por el que está pasando el estudiante a partir de sus preguntas, de sus errores, de sus dudas, de las caras que pone, ¿sí? De los enojos, de las alegrías. Eso te permite como docente tomar decisiones acerca de cuáles son los nuevos desafíos, los nuevos estímulos que vos le vas a dar para que siga enriqueciendo su proceso de aprendizaje. Por el momento, yo creo que están muy lejos las herramientas tecnológicas que sean capaces de detectar eso, ¿sí? Yo estoy trabajando ahora también en un proyecto que estamos queriendo generar recursos adaptativos, tratando de detectar a partir de los errores de los alumnos cuál puede ser el siguiente estímulo. Es una cosa que es una complejidad tremenda, ¿no? En este momento es imposible aún con el nivel de inteligencia artificial que tenemos. Entonces, para mí, ese rol que hoy me parece que es eso, quizás dentro de 10 años hay otra cosa que nos facilita, ¿sí? Pero de vuelta, yo como docente tengo el encargo social, el encargo ético, profesional, de velar por ese proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y de concertar todas las herramientas que tengo a la mano para que eso sea lo mejor posible. Para mí eso... Yo coincido hoy en día contigo, también entiendo que la inteligencia artificial va en un camino que va a poder hacer cosas mucho más contextualizadas de lo que lo hace ahora, pero sí no va a poder regular la emocionalidad que tenemos, que regulamos los seres humanos en el contacto, en el tono, en el diálogo. Y hay una cosa que, no sé, para mí son más preguntas que respuestas pienso en voz alta si las cosas contextuales y las particularidades
hoy o mañana, hasta qué nivel la inteligencia artificial las puede tener en cuenta. Pero que sin ninguna duda hace cosas que a mí como docente me están cambiando la forma de enseñar porque las hace mucho mejor que yo, y no sé qué tanto más, estoy como expectante. Después, si quieren, podemos contar algunas cuestiones concretas de... Yo, antes de seguir, perdón que los corte un poco, yo en el ideal estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijo Fabián recién, pero la realidad es que, por ejemplo, YouTube generó un cambio en eso, ¿no? ¿Cuántos estudiantes hay que no van a la... Estoy pensando capaz que a nivel de la universidad, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuántos estudiantes hay que no van más a las clases y miran a Julio Profe, por ejemplo? Y con eso salvan el curso de cálculo 1 o el de álgebra lineal, digo, la inteligencia artificial todavía no está al nivel de lo humano, del trato, de la regulación, de lo que dice Iván ahí, pero en realidad está pasando con otros recursos, incluso antes de la inteligencia artificial, que ya se está sustituyendo al docente de alguna forma. Y yo creo que eso a mí personalmente me interpela como docente, ¿no? Cuando doy clase, no sé, yo doy clase online, o sea, en la universidad doy clase online, mis clases quedan grabadas, y qué cosa distinta hay para el chiquitín que se conectó al Zoom y estuvo conversando conmigo que para el que lo vio después de noche cuando llegó de trabajar. Realmente me interpela mucho eso a ese nivel, ya ni hablar cuando entra la inteligencia artificial en todo eso. Entonces, yo creo que como todas las tecnologías a lo largo de la historia, nos tienen que hacer como cuestionarnos profundamente qué pasa en la clase, cómo interactuamos, qué generamos ahí. Creo que es nada, eso. Yo no soy tan optimista de que no nos vaya a sustituir, digamos. Me da un poco de miedo. Yo creo que lo que en el fondo está estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Matías, y en el fondo está, bueno, el objeto nuestro en la clase y el objeto de enseñanza que queremos llevar a la clase. ¿Qué queremos? ¿Para qué sirve que pasemos por la vida de ese estudiante? Y no es lo mismo que hablemos de primaria, que hablemos de educación media, que hablemos de bachillerato y que hablemos de universidad, ¿no? En esos términos, en términos de qué huella quiero dejar yo, cognitiva y no cognitiva, en cada clase y en cada trayecto de esos estudiantes. Creo que el nudo grande está ahí, ¿no? Sí, yo, pensando en lo que vos decís, en lo que dice Matías también, y en la posibilidad de visitar videos en YouTube para salvar un examen, lo que pasa es que ahí está la cuestión de, estoy usando la herramienta para salvar un examen, para dar una prueba y aprobarla, y eso puede ser bastante distinto a el trabajo en una clase donde uno puede esperar formar una comunidad de aula, donde se apunte a la producción de conocimiento matemático, y eso trasciende totalmente el hecho de la aprobación de una prueba. Entonces, pensada la clase... Pero lo que no trasciende es la propuesta que la hacemos nosotros de esa prueba, y no trasciende el que podamos pensar es, tenemos que seguir evaluando a través de ese instrumento. Pero ahí ya te me vas a otra cosa que tiene que ver con la evaluación y tiene sus complejidades aparte. Pero volviendo para terminar la idea que estaba intentando desarrollar, si pensamos en términos de la clase como una comunidad de aula donde se produce conocimiento, digamos que el video que a mí me dice cómo resolver una integral no me va a aportar mucho en ese sentido. Entonces, digamos lo que te va a aportar está bueno que te lo aporte. Ese video o la respuesta o la pregunta del chat GPT que te... Ahí, digamos, en términos de la pregunta inicial, ¿en qué sentido el profesor es insustituible en la clase? Bueno, en la medida que forma y dirige y coordina, digamos, una comunidad académica, que es la comunidad académica del aula, que es la que está produciendo conocimiento. Entonces, me parece que en ese sentido es importante el docente en la clase. Y eso no te lo va a dar ningún video de YouTube ni nada por el estilo. Sí, Matías. Estoy 100% de acuerdo con eso. A mí lo que me pasa es cómo generamos en los estudiantes el ir a buscar eso a la clase, ¿no? Eso es lo que me genera a mí, porque también pasa que vos, capaz que no, probablemente no todos los docentes, porque
no todos nos preocupamos por eso, pero me pasa que de repente tengo un grupo de 50 estudiantes y los que van a buscar eso a la clase son 10. Los otros 40 están esperando para anotar cómo resolver la integral para después salvar el examen. Entonces, yo creo que tiene más que ver con nosotros como cuestionarnos nuestro rol y no solo nuestro rol, el rol de la educación en general y qué rol le da la sociedad y el estudiante a su proceso educativo, no sé, que lo que hacemos en particular, digo, lo que hacemos en particular viene a raíz de lo que pensamos y lo que nuestra ideología dentro del final, ¿no? Pero no sé, me cuestiono eso, me cuestiono si lo que el estudiante va a buscar a la clase no se le puede dar la tecnología, no si lo que nosotros queremos darles, ¿se entiende? Nosotros tenemos una mirada de lo que queremos que pase en la clase, pero no sé si eso es lo que van a buscar. Entonces, ahí es donde yo veo que la tecnología nos puede sustituir. No, Pero no en el ideal, sino en lo que efectivamente pasa. Pero depende de los niveles de enseñanza, como decía Ivana, porque a un niño yo no le puedo sacar una persona, un ser humano dentro del aula que interactúe y que intervenga en su desarrollo. A un adolescente tampoco. Capaz que a un adulto, sí. Yo creo que a un adulto tampoco, pero es mi ideología, digamos, es lo que yo traigo. Bueno, según el objetivo. Ellos creen que sí. Claro, ellos creen que Muchos. sí, porque como decía Gustavo, si la finalidad es aprobar el examen, Sí. ya. La evaluación te termina marcando todo. Yo no quiero meterme en el tema, ¿no? Pero es como lo que sucede. Las características de la evaluación y de la acreditación es lo que en definitiva te termina generando todo. Y los estudiantes son inteligentes y no pierden tiempo en discusiones de clase cuando esas discusiones de clase no son funcionales a Por eso acreditar. está el dilema de cómo vamos a empezar a evaluar o cómo deberíamos evaluar si tenemos todos estos recursos digitales interactuando. Es más, tenemos gente capaz que está en una plataforma digital, en un curso semipresencial, y bueno, eso no les vamos a poner unas preguntas que busquen la respuesta y que la pongan directamente, que fue lo que pasó en un examen de medicina, que estaba... Claro, en general, pues de ahí aparecen todo el tema de los peligros. ¿Cuáles son los peligros o las amenazas que traen las tecnologías? En general, capaz generalizo de manera muy atrevida, pero igual lo voy a hacer. Yo creo que aparecen cuando nos amenazan lo que venimos haciendo. Cuando de algún modo la interrupción de una nueva herramienta tecnológica hace inválida la forma en la que venimos trabajando. Entonces, no sirve. Entonces, cuando estábamos en la pandemia, bueno, estos lugares donde el examen había que hacer a 2 cámaras, ¿no? O ese tipo de ridiculeces, ¿no? Porque lo importante era mantener lo que se venía haciendo. Entonces, la tecnología puede entrar, pero que no... Bueno, en GeoGebra tenemos el modo examen. Sí. ¿Sí? Que si sale de la pantalla. Que lo que te hace es bloquear el celular para que no te conectes en internet. Yo suelo decir, ¿no? ¿Qué educación estamos haciendo en la escuela si no permitimos en la escuela la interconectividad? ¿Para qué mundo lo estamos formando? Claro. Que en la vida real la tenemos, claro, consultamos permanentemente. Estamos formando para vivir en una cajita de cristal, ¿no? Entonces, ahí yo entro con lo del nivel educativo también, depende, y también entiendo que un poco a raíz de lo que decía Matías, de que las líneas de interés y de base de nuestros estudiantes, en 50 estudiantes, capaz que 20 quieren ir a solucionar determinadas cosas y aprobar la materia, y otros quieren aprender, por decirlo así, categorizarlo en dos. Aprender es algo que hay que desarrollar el gusto. Hay como, puede haber cosas, no sé, yo siento que quiero saber más a medida que sé más, y eso es algo que también te lo enseñan. Entonces, parte de esa motivación y de lograr de interpelarnos cómo logramos ese gusto por el saber desde el lugar que nos ocupa como profesores de matemáticas, de tal lugar, con tal programa, es parte de lo que me parece que nosotros tenemos que interpelarnos y pensar. Y después una cosa que traías vos recién, del uso de internet y de la tecnología y de la conexión durante el tiempo de escolarización.
Yo creo que toda tecnología tiene aparejada un montón de cosas no deseables. Entonces, en determinados momentos, la regulación de eso no me parece que puede ayudar. A mí no es blanco y negro, como cualquier otra cosa. Obvio. Sí, claro. Yo lo que sí estoy en contra es en la prohibición tajante, Ajá. dando de por hecho de que usar un celular o tener internet en situación de escuela es perjudicial en sí mismo. En eso estoy en contra. Ujú. Yo creo que no es perjudicial en sí mismo. Justamente, si es algo que de algún modo te genera cierto temor, ¿qué mejor lugar para aprender a lidiar con eso y prepararte en la vida adulta para hacer un uso inteligente de eso Ujú. que es tan atemorizante que la escuela? Sí, sí. Capaz que también eso implica que por muchas horas el celular tenga que estar en el Claro. costado. Sí. Porque hay que aprender a poner el foco, hay que aprender a profundizar, hay que aprender a pasar muchas horas sentados en la silla, porque hay una cuestión de que tiene que ver con que generar hábitos aprendemos estudiando, estudiar lleva tiempo, hay que... Habría que ver Bueno. para qué valor social hoy en día tienen esos hábitos, ¿no? Me lo pregunto, no estoy cuestionando, digo, porque uno tiene esas cosas claras, bueno, no, porque tiene que aprender, bueno, no sé si tiene que aprender eso. Para el mundo que nos toca hoy, ¿sigue siendo eso valioso? ¿No estaremos perdiendo tiempo? Yo hay una de las cuestiones que quiero no olvidarme, porque es algo que hace años yo me vengo planteando, y es en la parte de la formación docente, la enseñanza, esa asignatura que es enseñanza de tecnologías educativas, que yo sostengo que nosotros, si bien tenemos una formación de profesorado por asignatura, lo cual es también todo un dilema, ¿no? Que no existe la interconectividad como en otros países, que se reciben de 2 o 3 asignaturas, por ejemplo en Francia, en Alemania. Creo que el profesor de matemática debería estar presente y no un profesor que capaz que no es específico de la asignatura para el que se forma, a pesar de que tengo mis discrepancias que sea una formación asignaturista. Porque no se puede centrar la formación específica en tecnologías educativas, capaz que en el uso de la plataforma Screa, de la plataforma Schoology o en EducaPlay, sino que tiene que ser mucho más amplio. O sea, más allá que haya otras asignaturas como la didáctica o capaz que el desarrollo del discurso matemático, que esté en forma transversal el uso de los recursos digitales, necesita tiempo, no solamente, como ustedes decían, el conocimiento del recurso por sí mismo, sino que sea algo mucho más amplio. Pero es algo como que me sigue picando a mí, y capaz que o comparten esa asignatura profesores de historia, geografía, matemática que están formando, y me parece que no es la misma enseñanza que se le puede dar de los recursos digitales. Pero bueno, es una cuestión que me sigue como preocupando. Bueno, Yo en esa tengo una postura diametralmente opuesta. Me parece que lo que falta, una cosa que falta, no es lo que falta, faltan muchas cosas, pero una cosa que falta es que haya formación específica de tecnología en la enseñanza de la matemática. Pero es eso que yo quiero, Yo estoy preocupada. Perdón, Por ejemplo, desde la experiencia de mis alumnos de formación docente me han dicho que capaz que tuvieron una maestra, o sea, formación de maestra de educación primaria que le enseñó tecnologías educativas. Entonces, llegaron hasta conocer, me preocupa muchísimo porque es muy poco, me parece, lo que están aprendiendo. Y compartían en la clase, había estudiantes que estaban estudiando profesorado de Derecho, por ejemplo, profesorado de Historia. Y me parece que eso se podría potenciar mucho más si fuera formación de tecnologías específica para la matemática. Era eso que estaba diciendo, capaz que se entendió mal. Totalmente de acuerdo. Yo entendí mal. No. Y entonces yo estoy muy preocupada, porque yo vengo diciendo, tiene que ser un profesor formado en matemática y en tecnologías digitales que les enseñen tecnologías educativas. Eso es. Coincidimos, o sea que coincidimos. Coincidimos. Y que el final tiene que ser de eso, por la experiencia, porque bueno, acá una cosa que hago es eso, formo profesores de matemática en el uso de tecnología educativa para usar en la clase de matemática. Es que eso me parece esencial, y me parece que tiene que haber acá en Uruguay también. Y una cosa que es fantástica, que es diseñar recursos y diseñar implementaciones de aula con ellos de otros recursos, y trabajar en eso es... Claro.
creo que es fundamental. Yo también creo que es fundamental y creo que se necesita acá, porque en forma transversal que lo toque como tópico no alcanza, necesita un curso completo y necesitan horas de trabajo para poder hacerlo. Y eso les va a ayudar a usarlo también y generar diferentes formas de uso. Bueno, si les parece, vamos redondeando la tertulia del día de hoy. Elena Freire, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. En realidad creo que es fundamental este tipo de tertulias, no solamente para interactuar y conocer ideas de otros, y bueno, y para enriquecernos todos. Muchas gracias. Gracias. Ivana, muchas gracias Bueno, por estar aquí. Gracias a vos y felicitaciones por la iniciativa. Como decía Elena, este tipo de espacios nos permiten salir de la comunicación interna o científica del Congreso y ampliar el espectro y también pensar desde otros lugares. Me interpelo mucho siempre es hasta qué punto la investigación en el área va a mover la aguja de la educación matemática cuando no somos los investigadores, los tomadores de decisiones de cosas que influyen. Entonces este tipo de espacios me parece que ponen en el diálogo social un montón de cosas que muchas veces quedan en un congreso o en un diálogo de uno a uno, así que agradecerte y felicitarte. Gracias, Ivana. Matías Tejera, te saludamos a la distancia. Bueno, muchas gracias por permitirme a la distancia estar en la conversación. Me parece que nada, que a mí me gratifica mucho ver que estamos pensando en las mismas cosas desde distintos lugares. Y nada, felicitaciones también por la iniciativa, Gustavo. La verdad que creo que es un espacio que vale la pena. Muchas gracias, Matías. Bueno, y Fabián, gracias por estar aquí, gracias por recibirnos. Bueno, un agradecimiento a Gustavo por la iniciativa y a todos por haber participado y ojalá tengamos y generemos más oportunidades de esta. Creo que nos hacen muy bien desde la informalidad, donde además del estudio, de la investigación, de toda la formación que podamos tener, también pongamos la pasión que nos hace docentes entrar en juego. Y bueno, si hay que discutir y hay que pelearse buenamente, peleémonos porque está buenísimo y salimos sin duda todos más enriquecidos. Gracias. Total. También quiero agradecer a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube o del podcast de Spotify de Matemática Más Educación. Los invito a dejar sus comentarios y sugerencias y a compartir este programa en sus redes para que cada vez seamos más los que formemos parte de esta comunidad. Esto fue Tertulia sobre educación matemática, del cuadrado al diálogo. Nos reencontramos en la próxima. Tenemos a Lucero que haga el fotógrafo. Una sonrisa para Fabián, No se conoce. Pero, No se sabe si hay corazón ahí adentro. Mira, Bien. Sí, está genial, dale. Sí. No, quedó bien. Entonces voy a hacer una presentación, voy a presentar a ustedes, a cada uno de ustedes, y después voy a hacer una breve introducción para arrancar con el tema. Ahí voy a la pelota que quiere arrancar y arrancará con que espontáneamente surja la manera del tema. Así que vean ustedes. Ivana. No. Yo estoy bobeando. Va a pelear. O sea que yo miro la compu cuando hable. Sí, cuando hable Matías todos miramos para allá. Pero el cálculo, mi amor. Y entro en calor. Tienen cosas como... Me vienen cosas en el cuerpo. Yo la mesa. Bueno, después más adelante nos invitan de nuevo a para mejorar las cosas que no haya salido bien. Yo puedo darle un mate, aunque tiene otros aderezos. Necesario que me pasen el mate. No. Tiene limón, suyo. Creo que tienen Mate. Es más té que más, sí, pero riquísimo. Tiene jengibre. Bueno, bien, arrancamos. Bueno, vale. Estamos todos preparados.